bueno, esta es la de Van der Waals. ¿Okay? Esta ecuación, ¿qué es lo que te dice? Es que tú, encontrando la presión, generalmente, ¿cuáles son los datos? Generalmente es esta y esta. Generalmente son esos, los datos. Son fáciles de medir, recuerda. ¿Qué miden? Fáciles de medir, ¿de acuerdo? Estos son de datos. Normalmente, lo que tú necesitas despejar es volumen. Normalmente. ¿Ok? El volumen se resuelve con la presión y la temperatura. ¿Ok? Entonces tú ingresas los datos de presión y temperatura y si quieres hacerlo a mano, puedes hacerlo a mano, pero normalmente el simulador lo que va a hacer es a pedirte valores de B y A. ¿Por qué? Porque al dejarle tú, bueno, R es la constante de los gases, al dejarle A y B y A quitarle la incógnita A y B, prácticamente deja la única incógnita que es V. Y eso se resuelve el sistema solo. Y ya nada más. Y ya está hecho, ya está resuelto el volumen de la ecuación. ¿De acuerdo? Esto de aquí es función, ya les dije, de las presiones críticas y temperaturas críticas. Y las presiones críticas y las temperaturas críticas de cada compuesto están tabulados generalmente en cualquier libro de termómetro. Entonces es súper fácil de determinar. Súper fácil. ¿De acuerdo? Lo único complicado es determinar la raíz cúbica. Claro, estamos a la raíz. Antes la mano, tal vez. ¿No? Tan difícil. Una pregunta. Entre más se acerque mi gas que estoy analizando a la idealidad A y B, tienden a ser bien bajos. Tienden a ser cero. Porque si es que se hace cero, esto se hace cero y esto se hace cero. Entonces se da acá. O sea, quiere decir que las condiciones de críticas están súper lejos de las condiciones de. ¿Ok? Esta ecuación, como les digo, estuvo en su tiempo muy famosa, pero se quedó corta. Se quedó corta porque hay algunos fluidos que igual no se acercan a esto. Entonces, salieron nuevas ecuaciones de estado. Una ecuación de estado muy conocida. Miren, aquí tengo yo los valores de A y B. Si quieren sacar A y B, B es igual a. Solo como información. Igual ya no se usa. Porque los simuladores ya no. Ya tienen todo esto prácticamente en el algoritmo de la solución, ¿no? Esto es B. O sea, lo que tienes que calcular es saber qué gas es, irte al libro, leer las condiciones críticas y ya está. Y A dice que es. Está 27 sobre 64. RT cuadrado. RT cuadrado. ¿Así es? Así no es. ¿De acuerdo? Si quieres calcular, puedes hacerlo así. Y como les digo, tienes muchísimos datos. Ya, como prácticamente son función de P crítica y temperatura crítica, todo esto ya está tabulado. Tú puedes ir al internet, constante de Van der Waals, y te las bajas y ya está. O quieres calcular, lo hacemos súper fácil. ¿Ok? Esta ecuación funcionó bien un tiempo, pero luego ya no tanto, y comenzaron a salir nuevas ecuaciones. La siguiente ecuación es la ecuación de Redlich-Wald. Esta ecuación mejoró muchísimo la. ¿Sí la cacharon? ¿Cómo? ¿Cómo? Habla Tomás. Es que así saben, sí. Pero sí la han visto de documentos. Ah, sí. Ya, sí. Voy a ponerles RK, ¿no? RK. Y esta dice que, si no me sé ninguna de memoria, disculparán. B es igual a RT sobre B. Pues esta es bastante cercana a la de Van der Waals, menos alfa
sobre ya puso mal. Ok, esta es la ecuación de Redlich-Bohm. El alfa es el problema aquí. El alfa es una función polinómica de omega y el omega es el factor, el acéntrico. Y el acéntrico generalmente también es específico para cada lado. ¿Ok? ¿Sabe cuál es el problema de esto de acá? Es que esta de aquí se complica mucho. ¿Por qué? Porque al ser función del factor acéntrico, esta de acá puede ser f de t. Entonces ya la derivada de, si tú quieres sacar esto de aquí, por ejemplo, de p de t, de p está fácil, ¿verdad? Pero de t sería derivar acá y derivar toda la polinómica que está acá. Y luego despejar el de t para mandarle acá, al otro lado. O sea, no, olvídate. No importa, ¿ok? Luego vino la ecuación de Payne-Robinson, que esta sí, voy a ponerle acá, Payne-Robinson. Esta vamos a usar mucho, la verdad. ¿Saben por qué? Porque sirve mucho para diseñar procesos de hidrocarburos. Se ajustan bastante bien al proceso de hidrocarburos. Y dice que es RT. Estas ecuaciones no tienen más de, al menos de a ver, los 70, esos 70, 50 años. Sí, si tú te ves en el periodo de tiempo para todo lo que es valor determinante, que es poquísimo tiempo. Poquísimo tiempo. Entonces, es hace poco que estamos comenzando a dominar los fluidos termodinámicos. Unos dos bebés. Y igual aquí puedes tú también determinar los coeficientes de alfa, A, B y los coeficientes de alfa. Todo tiene su forma. ¿De acuerdo? Ya. Esas son las ecuaciones de estado. ¿Cuántas tenemos? Gases de A, 4. Creo que es suficiente. Ahí la vería. Bueno, con esas 4 estamos bien. Igual no creo que se aprenda ninguna. Y tampoco es la idea. No me interesa que se aprendan. Si quieres puedes ir a aprender. Pero en realidad la simplificación de un simulador hace que esto sea simplemente cuestión de escoger lo que tienes que escoger bien. Eso sí. ¿Ok? ¿Tienen preguntas tal vez? ¿De acuerdo? Ok. Listo. Entonces sigamos. Esas son las famosas ecuaciones. Bueno, hay muchísimas, ¿no? Pero creo que esta de acá trata de acordarte de algún momento de cuando cojas diseño de procesos, simulación de procesos. Estoy segurísimo que el ingeniero Gutiérrez les da la respuesta. A él le encanta ese proceso. Siempre usa así sea más claro. Hay la ecuación del hidrógeno, por ejemplo, que es una de las más complicadas o sea, el hidrógeno es muy difícil de predecir, porque el hidrógeno, miren esta parte de acá, el hidrógeno tiene un isótopo, y el hidrógeno, ¿cuál es el peso molecular? Es 1, ¿no es cierto? Y hay un hidrógeno que es de 3, de 2, creo que es de 1. La internet. A ver si mi celular ¿lo tiene? Pueden entender. Isótopos del hidrógeno, por favor. De 2.
D2 de hidrógeno, D1 de hidrógeno, que es el normal. ¿Cuál más? ¿Dos? ¿Y el otro cuál es? Pero, o sea, sí, pero ¿cuál es el peso? 3, ya. No quiero los nombres, en realidad. ¿Por qué creen ustedes que es difícil describir una ecuación para el hidrógeno? O sea, para todos los gases es difícil, pero para el hidrógeno es especialmente difícil. ¿No? Pero es que todos los compuestos hacen isótopos. Bueno, no todos, la mayoría. Pues el carbón. El carbono 14 debe haber escuchado que sirve para ver la edad de las cosas. El carbono 13. O ese no hay. Y el 12 del que conocemos todos. El carbono 12 es normalmente el más abundante, pero el carbono 14 no es estable, por eso sirve para datar las cosas. Es como que cuando entra en combinación, maximiza su concentración y no se hace estable. Tiende a estabilizarse en carbono 13 o en carbono 12, a perder su peso molecular. Entonces tú dices, en función de esa curva podemos ver cuántos años tiene esto. En el momento en el que entra en combinación, normalmente la cantidad de carbono 14 sube. La del carbono 13, esa no cambia, es estable. La misma cantidad de carbono 13 que hubo al inicio de los tiempos es la que hay ahorita. Y el carbono 12 también. Esta también es estable. Pero si ustedes se fijan, en una molécula de CO2, por ejemplo, el hecho de que esté hecho con carbono 12 o con carbono 13 no cambia mucho el sentido de la molécula. Porque la mayoría es oxígeno y el carbono sí, pero es de 12 a 13, no es nada. En cambio aquí duplica y triplica las condiciones iniciales del peso molecular. Entonces como tiene 3 gases. ¿Y saben el problema? Esta es una de las dificultades técnicas más importantes de utilizar el hidrógeno como combustible. Es muy difícil. Es muy difícil de hacer. Ahora, ¿qué características tiene? Por ejemplo, esto. El agua que tomamos, ¿cuál tendrá? ¿Cuál tendrá? Porque también hay esto, ¿no? Del 16 del oxígeno y no hay 17, por ejemplo. El 18 del oxígeno. ¿De qué dependerá, chicos, el agua? ¿Ah? Hay agua con D16 y hay agua con isótopo 16 y con isótopo 18, ¿no? Sí. No hay, así hay. Sí, o sea, no es como que los isótopos están así relegados del resto de los compuestos más estables. Es algo súper interesante este modelo que... Haz de cuenta que tú tienes agua. Digamos que aquí hay unas nubes, ¿ya? ¿Sí? Y aquí está Quito, digamos. ¿De acuerdo? Y aquí está Guayaquil. Ahora, fíjate que comienza a caer así lluvia. Aquí también llueve, obviamente. Pero el agua viene así, ¿no? ¿Sí? Ahora, mientras más baja el agua, ¿sí? Mientras se va de la sierra a la costa, o puede ser de la Sierra Oriente también, da igual. ¿Sí? Estas moléculas de acá tienden a hacerse más ricas. Y mira un poquito más. ¿Por qué? Porque normalmente el hecho que tenga un peso molecular mayor le hace que sea menos... ¿cómo es cuando tienes tendencia? Tiene menos tendencia a cambiar de fase o a entrar en combinación. Entonces aquí el agua se va evaporando, normalmente el agua más liviana
y normalmente en las tierras bajas queda el agua más pesada. Normalmente. Si quieres poner no sé, una unidad de producción de hidrógeno, tienes que saber en qué altura está. Porque acá está complicado. En el oxígeno no es tan complicado. ¿Cuánto es 2 en 16? 2 para 16, 2 para 18. El porcentaje es menor. Pero aquí sí es full alto. ¿Tiene canción? ¿Ok? Eso hace que sea muchísimo más difícil tener una ecuación que describa todo esto. No hay como, lamentablemente. Si imaginas una ecuación que describa los isótopos del agua, o sea, de por sí el agua es difícil estimar por isótopos. Pero eso es lo que se está investigando actualmente. ¿De acuerdo? De hecho, en el 2022, creo que era. 22. El premio Nobel de Física le dieron a los que simulan el cambio climático. Es la primera vez que gana una simulación, un premio Nobel. Un modelamiento en computadora. Es porque prácticamente incorporaron el tema de los isótopos en el cambio climático. Y se dieron cuenta de que, si bien es cierto, siempre hubo CO2 en la atmósfera, la combinación de isótopos ahora es muy diferente. Es básicamente por biomasa de combustibles. Bueno, es interesante esa parte. Hay muchísimo para investigar. Lo malo es que no hay equipos aquí. Pero bueno, ojalá algún rato podemos comprar equipos de isótopos. En teoría es muy difícil eso de ahí. No importa, porque lo que vamos a hacer es entender lo que está acá, coger en el simulador, darle presión. Si me pide presión, le doy presión, o si no me pide presión, le puedo dar entropía, por ejemplo. Y el simulador va a coger y decir, ok, no tengo de PDT, pero me está dando entropía. Pues voy a buscar cuál es la equivalencia de Maxwell y voy a meter aquí. Y ya está. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace el simulador. Dice, no, ¿sabe qué? No tengo entropía, pero tengo entalpía. Lo que va a hacer el simulador es coger, buscar la ecuación de Maxwell, meter entropía, buscar la ecuación de entalpía que se una a la entropía y meter entropía aquí. Y ya está. Todo eso va a ser el simulador. ¿Sí? Ok. Existen algunas aplicaciones interesantes que se derivaron de... déjenme primero copiarles todas las ecuaciones que vamos a tener que conocer. Estas sí, no te digo que te las aprendas de memoria, pero sí sería bueno que al menos las entiendas, ¿sí? El H2 menos el H1 es igual a ¿qué? Al CPT más la integral de P1 a P2 de T de B de TP. De B de T. B menos de B de B. Sí, de B de T. ¿Ok? Esta es la ecuación para la entalpía. ¿De acuerdo? Y esto yo podría decir que es igual a lo de acá. ¿Podría decir? Sí. Sí. Es igual a lo de acá. ¿Y esto es igual a qué? ¿Sí? Igualito. Todo, ¿se puede igualar esto acá? Sí. ¿Puede igualar esto acá? Sí. ¿Puede igualar esto para allá? ¿Ok? O sea, esto es la primera ley que ustedes vieron. Y esto es lo único que yo les estoy dando. ¿Ok?
Lo mismo para la entalpía, para la energía interna y para la entropía. Para la entropía hay dos diferentes expresiones. ¿Cómo no? S2 menos S1 es igual a la integral del CB de T desde T1 a T2 sobre T. ¿Sí? El CB de T sobre T más desde B1 a B2 de P de T. B de T. ¿Ok? Y también es S2 menos S1 es igual a depende. CDT es de PDT. Ah, aquí está. De PDT. De PDTB. El otro es de BDTB. Ok. ¿Sí? Así estaría bien. ¿Y esto? ¿Y esta estaría igual a la de acá? O sea, esta de aquí. ¿Estará igual a la de acá? ¿No? Sí, pues no sé si no nos llamar delta S. ¿Ok? Pues llama otro nombre. Es exactamente igual. Es lo mismo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Todo esto. Miren, todo esto de aquí. Yo podría decir que delta U es igual a T delta S menos T delta B. Todo esto puedo yo meter una de acá, por ejemplo. Y resolver el sistema. ¿Qué es delta S? ¿Sí? Y lo interesante es que una vez que saco este delta S de aquí, me queda todo en función de cosas fáciles de resolver. ¿Sí? Ya vemos. Ok, eso es todo lo que os puedo enseñar de esto. El resto sería aplicaciones y ejercicios. Nada más. Los coeficientes no tendrás. Hay algunos coeficientes que sí son interesantes ver, y no porque necesitemos conocer las relaciones termodinámicas para entenderlo, sino porque en este capítulo se incluyen y de una vez lo vamos a revisar. ¿Okay? Uno de los coeficientes más conocidos es el coeficiente de Joule y Thomson. El coeficiente de Joule y Thomson, ¿dónde está? Me dice que me sirve para describir el comportamiento de la temperatura cuando yo realizo la expansión de un gas. La condición es que, para expandir el gas tú puedes tener entalpía constante o entropía constante. ¿Okay? Cuando tienes entalpía constante es cuando en realidad no te interesa la producción de trabajo, ¿sí? Ni la entrada de calor ni salida de calor. ¿Ok? Porque entonces se entendería que si es que yo mantengo la entalpía constante, no me interesa que esa entalpía se convierta en trabajo, porque se mantenga constante. ¿Sí? El balance de energía de primera ley me dice que delta H es igual a Q más W. ¿Sí? Si yo tengo la entalpía constante, debo decir que H2 es igual a H1. Luego, que H2 menos H1 es igual a ¿qué? Debería ser igual a 0. Para que esto sea igual a 0, Q vale 0 y W vale 0, o Q y W valen igual pero con signo contrario. ¿Ok? La única, y no es el caso, la única posibilidad es cuando estos dos valen 0.
normalmente, ¿qué tipos de dispositivos son? Son unas válvulas de expansión. La válvula de expansión, lo que podríamos establecer como el balance, dice que aquí la H1 y aquí la H2. Entonces yo digo que no hay calor, que no hay trabajo y que luego H2 es igual a H1. Pero, ¿qué hace la válvula de expansión? Expande. Entonces, aquí tengo P2 y aquí tengo P1. P1 y P2. Necesariamente, P1 tiene que ser mayor que P2. Necesariamente. ¿Por qué? Porque si no el flujo no va en esa dirección. Pero ¿qué pasará con T? T1 será mayor, igual o menor que T2. Menor. Si aumenta presión, aumenta temperatura. Si disminuye presión, disminuye temperatura. Menor. ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede ser mayor, menor, igual? Es menor. Obvio que la entropía tiene que ser igual. Ah, Eso sí, es la condición. no te das el mayor. No menor. Imagínense, a ver, lo más fácil que podríamos decir aquí. ¿Qué pasaría si es que el gas que estoy expandiendo es un gas ideal? La temperatura debe ser igual. ¿Por qué? Porque en el gas ideal la entalpía depende solo de T. Y si depende de T, y son iguales la entalpía, la temperatura es igual. Primera cosa, el gas ideal. ¿Cómo se dan cuenta si es un gas ideal? No pueden hacer la expansión y si no cambia la temperatura, ya. Okay. En un gas ideal se cumple esto de aquí. ¿Sí? Ahora, ¿T1 puede ser mayor que T2? ¿O T1 tiene que ser menor que T2? Digo que no. ¿Cómo? O sea que el gas se calienta después de la válvula. No debería enfriarse. Ahí sería T1 menor. Lo que sí sabemos es que el gas se expande, o sea que P1 es mayor. ¿Saben qué? Puede ser cualquiera de las dos opciones. Porque como el volumen es cúbico, no sabemos en qué parte de la ecuación está. Y esto es algo que nos sirve para diseñar refrigerantes. Ya vamos a ver por qué. ¿Ok? Entonces tienes en el eje TP tienes la siguiente característica. Si es que tú tuvieras déjeme primero dibujar ya y luego lo explico. ¿Ok? Si es que tú tuvieras, digamos, esta válvula, ¿no? Aquí, ¿de acuerdo? Y tuvieras diferentes valores de la presión a la que tú quisieras iniciar. Esto se mantiene. ¿Sí? Y tú tienes un montón de presiones, o sea, tienes tiene muchos tanques a diferentes presiones. Eso puedo decir. ¿Okay? Tienes diferentes tanques a diferentes presiones. A esta presión, por ejemplo, a esta presión, muchos tanques a diferentes presiones. ¿Ok? Y tú
¿Sí o no? Y tú tienes todas con válvula. Abre la válvula. Tú podrías observar que a una presión súper alta, lo que sucede con el gas es que comienza a incrementar su temperatura. Digamos que tengo estos diferentes gases. ¿Ok? Incrementa su temperatura, cuando la presión va disminuyendo. ¿Sí? Llega un punto en el que llega a su máximo, que no pasa nada, abres la válvula y ni se calienta ni se enfría, pero sí se disminuye la presión. Y hay una parte que es la más interesante, que tiene una aplicación importante, que es que a lo que abre la válvula, este gas se comienza a enfriar. ¿De acuerdo? Miren lo de acá, acordémonos de lo de acá. Ya vimos, cuando vimos la exergía, vimos esto. ¿Se acuerdan del refrigerador? ¿Sí? Así era el refrigerador, ¿se acuerdan? ¿Ok? Este es el condensador y este es el evaporador. Y este es el compresor. Muy bien. Aquí está la válvula. Aquí tengo P1, P2, H1, H2. ¿No es cierto? ¿Qué pasa con el evaporador? ¿Qué temperatura tiene con respecto al condensador? ¿Esta es más baja o más alta? ¿Más alta? ¿Acá hace más calor? ¿Aquí más caliente? O sea, dentro es más frío. Es acá frío, chicos. Dentro es frío, pero afuera absorbe el calor de afuera. No, pues aquí en el cuele. ¿Se ven que no les tomé el refrigerador, sino capaz que... Así les había dicho. Y TL siempre. Bueno, no importa. Acá pones la comida a enfriar, acá pones las medias a secar. Entonces, para secar las medias tiene que estar caliente. Para enfriar la comida tiene que estar